Amigos, como siempre, un placer estar con todos ustedes. El día de hoy nos encontramos con un gran amigo, Jorge Hernández. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Fer, muchas gracias. Pues rápidamente, Jorge, exfutbolista, Atlas, ex campeón mundial sub-17 en Perú 2005, si no me equivoco. Actualmente auxiliar en la sub-17, estudiando la ENDIT. Vamos a aprender muchísimo de ti, Jorge. La primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿cómo estás actualmente? Bien, muy contento, disfrutando ahora esta etapa. Ya supe dar el paso hacia adelante del tema futbolístico. Ahora me estoy preparando para ser el mejor entrenador y día con día aprendiendo y disfrutando mucho, aprendiendo muchísimo. Perfecto, Jorge. Ahora quisiera preguntarte rápidamente acerca de este cambio en tu vida, en esta etapa que acabas de concluir, que es la etapa de futbolista. ¿Te costó mucho cerrar ese ciclo? No, fíjate que hablaba con compañeros y después de que me quedé sin jugar me decían, tranquilo, cabrón, no pasa nada, todo se va a acomodar. Y créeme que yo estaba muy tranquilo todo el tiempo mientras estuve jugando. Estuve 10 años jugando profesionalmente, disfrutaba cada día. Entonces, en un principio yo dije, voy a durar 15 años, debuté a los 19, dije a los 34 me retiro, pero por X y Y se dio que tenía que terminar a los 29, 10 años después, y me quedé muy tranquilo. A lo mejor sí con 2, 3 pendientes, como el haber ascendido. Jugué 2 años con UDG, el haber ascendido me quedé con esa espinita, pero por otro lado me entregué futbolísticamente a mis equipos que me tocó defender, a mis compañeros, pero principalmente a mí. Pues por ese lado me quedé muy tranquilo y creo que no fue tan difícil dar ese paso. Perfecto, Jorge, perfecto. Y la primera pregunta que quisiera hacerte es, hablando del tema de tu carrera como jugador, ¿en qué momento sabes que realmente puedes llegar a primera división? En lo personal, te voy a hablar todo conforme a mi experiencia. Yo me di cuenta que quería ser jugador profesional casi ya en el Mundial de la Sub-17. Yo estaba estudiando la preparatoria cuando vinieron las convocatorias para la Sub-17 con Chucho Ramírez y no quería dejar la escuela. Tuve que faltar mucho tiempo a la escuela para ir a las convocatorias al CAR, a la Ciudad de México. Pero ya cuando pasé tercero de panzazo, dije, ¿sabes qué? Me voy a dedicar al fútbol, entonces vamos a meternos de lleno. En ese momento fue cuando me di cuenta de que ya tenía que tomar todo con mucha seriedad y sobre todo profesionalismo. En ese momento. Hasta los 17 años. Yo estaba en las fuerzas básicas desde los 10 años, pero estaba porque amo el fútbol y lo disfruto y me ponía unas porterías el domingo a las 6 de la tarde afuera de casa de mis papás en el empedrado y yo jugaba fútbol. Entonces imagínate estar en CECAF con los mejores preparadores físicos, con los mejores entrenadores, de la mejor escuela de fútbol, las mejores fuerzas básicas. Yo era feliz, entrenando en Pasto yo era feliz. Entonces hasta que cumplí los 17 años y cerca para el Mundial de la 17 fue que me decidí que quería ser jugador profesional. ¿Alguien en tu familia jugó fútbol profesional? No, tuve un abuelo beisbolista profesional, pero futbolista profesional nadie. Mi papá y mis hermanos jugábamos pues, amateur en el barrio, pero de ahí en más nada. ¿Y tus papás siempre te apoyaron? Toda la vida, todo el tiempo me apoyaron. La única vez que no recibí apoyo de mis padres fue cuando estaba en la prepa en fútbol, y unos amigos me invitaron a tocar en un grupo de música porque toco la batería, por herencia familiar. Y ahí fue donde me dijeron, no, a ver, tienes escuela y tienes fútbol y quieres esto, no, párale, te vas a reventar, o decide, fútbol o música. No, pues fútbol. Fue el único momento que no sentí apoyo de ellos, pero como todo buen padre sabe lo que te dice. Ahora, Jorge, te toca debutar a los 19 años. Sí. Una edad promedio para debutar, es una buena edad. ¿Qué sentiste cuando debutas en primera división, Jorge? Primero, mucha emoción, mucha alegría, el cumplimiento de un objetivo. Cuando entras a fuerzas básicas, pues toda tu preparación es para primera división. Sin embargo, yo no sabía hasta los 17 años. Después del campeonato del mundo me preparé de lleno para ello y fue el lograr una meta. Fue una satisfacción enorme el poder debutar, pero venía lo más difícil, que es mantenerse.
Y ahora, en este proceso para llegar a debutar en primera división, ¿cuál fue el momento más difícil en tu carrera? ¿Te llegaste a pensar en rendirte en algún momento? No. Yo creo que el momento más difícil fue tomar la decisión de irme a España, porque después del Mundial de la 17 se nos abre la oportunidad a 3 compañeros y tu servidor de ir a España a probar con el Barcelona, que al final nos quedamos Efraín Juárez y yo. De hecho, yo iba a debutar a los 17 años, no tenía contrato, hasta después lo supe, hablando con el presidente en ese momento de Atlas me lo dijo, que no me iba a dejar debutar si no tenía contrato. Entonces me voy a España, estoy 9 meses allá, regreso con la selección para el premundial de la sub-20, y cuando se acaba el premundial y el mundial es cuando debuto con Atlas. Pero creo que el momento más difícil fue tomar la decisión de no firmar un contrato en Atlas para irme a España a probar. ¿Y qué pasa allá? Me di cuenta cómo no te debes de ir de México, y me di cuenta de que hay muchos representantes que solo te ven de espejos. Yo me fui por parte de un representante, nos fuimos, Efraín y yo, por parte de un representante español, donde ya que estuvimos allá firmados por Barcelona, nos dejó olvidados. Tanto Efraín, a 2 costarricenses, un brasileño y yo. Entonces, ahí aprendí muchísimo. Pero fue una gran experiencia. No me arrepiento, pero fue un momento difícil el tomar esa decisión. Pero sí te tocó jugar entonces con el Barcelona. Sí, me tocó, no en el primer equipo, estuve en el Barça C, entrenar ahí y conocer la metodología y otra cultura. ¿Y qué tal es la diferencia entre el fútbol europeo y la cultura de allá? La cultura y la mentalidad. Para mí, yo en ese momento tenía 18 años y comparaba a la tercera división de Atlas con la tercera división del Barcelona, y yo casi te podía afirmar que en ese momento, si jugamos un partido, Atlas podría ganar. Pero allá es otra mentalidad. Un simple ejemplo muy sencillo, muy grabado que me quedó: a la hora de que un compañero en España metió un golazo, los compañeros felicitaban: hostia tío, felicidades, golazo. Y aquí en México metes un golazo y te echan carrilla porque fue de churro, se te cayó la cartera y no te vuelve a salir y cosas así. Entonces esos pequeños detalles son lo que yo noté que marcó la diferencia entre el fútbol o la cultura de un país, un continente u otro. Y ahora llegas a primera división y realmente te toca consolidarte. Una carrera de 10 años se dice fácil, pero no cualquiera. Sí. ¿Cómo lo hiciste, Jorge? Siempre fui muy disciplinado por parte de mi familia, siempre fui muy disciplinado y muy profesional. Cuando, te repito, decido ser jugador de fútbol profesional, tomé eso como base, ser profesional. Siempre me gustaba entrenar, muy disciplinado, me gustaba entrenar. Si me ponían a correr 10 vueltas, corría 10 vueltas, a veces más. Entonces creo que eso fue una base importante para haberme consolidado. No fui un jugador, un crack como otros compañeros que tuve, pero la disciplina y el trabajo fue lo que me llevó, creo yo, a mantenerme ese tiempo en lo profesional. O sea, ese puede ser tu valor fundamental entonces, el profesionalismo, la disciplina. Sí, creo que sí. Porque, te repito, tuve compañeros buenísimos, muy buenos, que podían haber jugado sin problema en primera división, pero no eran disciplinados, tanto en su persona como en el campo. ¿Qué piensas tú de la parte psicológica, de la parte mental? Es lo más importante. Para mí es lo más importante. Y lo descubrí a los 17 años con Chucho Ramírez. Tú sabes que ese campeonato se basó mucho en la mentalidad, con un gran cuerpo técnico, con un gran preparador físico, con un gran auxiliar, un gran doctor, un gran complemento que hizo Chucho en su cuerpo técnico, pero lo principal fue lo mental. Nos creímos poder ser campeones del mundo y lo logramos. Y ahora, Jorge, si tú dices que es tan importante, tan fundamental, ¿por qué sigues sin darle la importancia y el medio a esa parte? Creo que el fútbol es un gran negocio y los directivos lo primero que ven es el negocio. Yo me he puesto a pensar ahora ya retirado que si hubiéramos tenido esa generación dorada, nos llamaban, si hubiéramos tenido ese apoyo tanto de los clubes como la federación, de mantenernos, porque a esa edad de 17 años todavía éramos pubertos, la realidad es que todavía no estamos maduros mentalmente.
completamente maduros. Habíamos madurado muchísimo, pero no estamos completamente maduros. Si hubiéramos tenido ese apoyo del club, de la federación, de sabernos llevar, sabernos trabajar, cuidarnos y mantenernos, creo que pudiéramos haber hecho otra gran cosa. Si en el Mundial de la 20 estuvimos a punto, perdimos cuartos de final contra Argentina y decíamos y sabíamos que esa era la final. El que ganara ese partido es el campeón del mundo, nos gana Brasil, nos gana Argentina y es campeón del mundo Argentina. Nosotros hubiéramos podido, pero creo que no hubo ese apoyo. Entonces creo que el fútbol es un negocio y se entiende, porque así es y es uno de los mejores negocios de México. Pero tenemos que cambiar ese chip, esa mentalidad que es difícil, pelear contra la gente del poder. Y ahora, por ejemplo, dicen que el psicólogo pues debe estar en su oficina y no es considerado parte a veces del cuerpo técnico. ¿Tú consideras que debe haber ya un psicólogo deportivo, tal cual, todos los días en el entrenamiento en la cancha, todos los días? Parte del cuerpo técnico. Parte del cuerpo técnico, de toda la confianza del cuerpo técnico, no que se lo ponga la directiva, porque debe de ser de la confianza del cuerpo técnico para saber que el psicólogo se le acerca al jugador, saber cómo, qué siente, qué piensa, qué tiene, cómo llegó, para que se lo pueda transmitir al cuerpo técnico y el cuerpo técnico hacia los jugadores, transmitirles y convencerlos de lo que quieren. Pienso que es muy importante. ¿Para cuándo crees que se vea como ese cambio, esa implementación? Cuando llegue yo al profesional. Yo pienso eso porque a los 17 años me lo inculcaron. Yo no lo creía, pero a los 17 años me lo inculcaron. Chucho, o sea, fácilmente nos dijo unas 300 veces que íbamos a ser campeones del mundo. Y pues a las 150 me la creí. Entonces, ahí me convencí de que la psicología en el deporte, en el fútbol, es fundamental. Ahora me pongo a pensar, no sé la estadística, pero la mayoría de los jugadores profesionales de primera división son jugadores de barrio, que batallan, que sufren para comer, para su familia, para muchas cosas, y la mayoría son los que llegan, no todos, pero la mayoría, siendo que gente o jugadores que tienen ya solvencia económica, pues no sienten esa hambre, que lo hay de todo, no generalizo y no tengo la razón, simplemente una perspectiva burda, ¿no? Creo que es importantísimo la psicología. Primero va de acá. Si el jugador está convencido de acá, puede lograrlo sus objetivos. Ahora, tú como jugador, ¿qué pensabas del psicólogo? ¿Era bien recibido, no era bien recibido? De mi parte sí, porque te repito, me lo inculcaron a los 17 años, cuando todavía no llegaba a primera división. Yo antes de ir al Mundial de la 17 entrenaba en reservas nacionales, que había en ese tiempo. Y cuando regreso a la 17 ya me toca entrenar con primera división y no había psicólogo. Hasta ahorita, hoy en día, te estoy hablando de 3 años para acá, ya se instala un psicólogo en primer equipo. Yo creo que es muy importante, pero no es bien recibido aún. No estamos acostumbrados a las charlas, a las sesiones, a actividades. Y malamente, pero poco a poquito se va a ir dando, se va a ir acomodando. La parte del psicólogo en los cuerpos técnicos. Sí, yo creo que es fundamental. Y ahora tú como entrenador, Jorge, ¿qué es lo que buscas en tus jugadores? Lo que voy a buscar, porque ahora soy auxiliar, pero lo que voy a buscar es que entiendan mi filosofía de juego, que mis jugadores sepan a lo que quiero jugar, porque ya tengo una filosofía, una idea plasmada de cómo quiero que jueguen mis equipos. Entonces lo interesante, creo yo, va a ser sabérselas transmitir, que me entiendan, que yo sepa explicárselas para que me entiendan y la adopten. Ok, perfecto. Y ahora, Jorge, si te preguntara, por ejemplo, ¿qué es lo que más no odias, sino que cae gordo a un jugador de parte de un entrenador? ¿Qué dirías? Yo creo que la soberbia de un entrenador. Y no nomás en el ambiente futbolístico, me ha tocado en clases, en talleres, en lo que quieras, la soberbia de que se creen los mejores, pero pues si fueras el mejor estarías dirigiendo al Real Madrid, estarías dirigiendo al Barcelona, al Manchester City. La realidad es que debemos de tener siempre humildad y trabajar, y nuestros hechos son los que van a hablar. A mí en lo personal sí me cae mal cuando una persona habla de su egocentrismo, de que él es el mejor, pero pues está a nuestra misma altura. Yo respeto y admiro muchísimo a Guardiola, para mí es un crack, y a él sí,
tiene derecho a agrandarse porque pues, es el mejor técnico que hay en la actualidad. Pero yo creo que eso afecta mucho la soberbia. Ok, y al revés, ¿qué es lo que más le cae gordo a los entrenadores de los jugadores? También. Y malamente los jugadores nos sentimos estrellitas. Y la realidad es que tanto el jugador, como el entrenador, como los secretarios, como el cuerpo técnico, como los jardineros, todos somos empleados de un club. Así que creo que debemos estar todos al parejo y lamentablemente el futbolista siempre nos creemos estrellitas. ¿Y por qué se dará esto que se creen estrellitas? Yo creo que es por la forma en que nos tratan o nos trataban, cuando me tocaba, la forma que me trataban. ¿Qué te dan desayuno? ¿Qué te dan comida? ¿Qué te dan tu proteína? Que tu ropa te la acomodan y te la dejan dobladita y limpia, que tus zapatos te lo limpian. ¿Qué te llevan al aeropuerto? ¿Qué te dan tu boleto de avión? ¿Qué te cargan tu maleta? Entonces creo que nos facilitan todo y ahí empieza el agrande famoso. Y tú, por ejemplo, ¿cómo lo manejas actualmente con tus jugadores? El que saber que somos todos empleados, el saber que son chavos y que los chavos tienen que trabajar más que la gente de experiencia. No es lo mismo, también no vas a ponerte a comparar a un chavo de 19 años que llega a un primer equipo con un jugador campeón de 33 años. No vas a ponerlo a cargar la utilería. El saber que los chavos tienen que ganarse un lugar en el vestidor, porque el vestidor es un lugar importantísimo, muy sagrado para un equipo. Pues a veces los jugadores, los chavos sobre todo, se confunden cuando llegan a entrenar 2 veces al primer equipo, ya creen que son jugadores de primera división y no. Creo que hay que saber llevar poco a poco a los jugadores para que no tomen de ese pasote y agrandarse de una para otra. Y de hecho quisiera preguntarle sobre eso, Jorge. El llevar poco a poco al jugador mexicano es un debate que yo tengo con mucha gente. Por ejemplo, que tú ves actualmente tantos jugadores argentinos en Europa con el número 10, menores de 23, 24 años, referentes, titulares en sus equipos. Y aquí, por ejemplo, dicen, no, es que hay que llevarlo de poco a poquito, ya tiene 24, 25 años. ¿Llevar poquito de qué? ¿O a qué se refiere la gente de aquí con eso? A mi perspectiva, a mi punto de ver, todos los procesos son diferentes. Por ejemplo, me atrevo a tocar el punto de un jugador, lo conozco y admiro, Ponchito González. Es un jugador que debuta de 18 años, si no mal recuerdo, pero a los 18 años juega como si tuviera 26 años. O sea, juega como si tuviera ya 5 o 6 años en primera división, con mucha experiencia. Y hay jugadores que tienen 26 años y juegan como chavitos de 18 años, acelerados. Entonces yo creo que son procesos diferentes. En Argentina por la mentalidad. Desde pequeños sí son, tú los has visto. Desde pequeños, tú eres el mejor, tú eres un campeón del mundo, tú eres un crack, Y aquí en México no. Nuestra idiosincrasia no nos permite eso. De que no, este jugador es muy bueno, sí, pero aquel es mejor. O sea, el famoso ejemplo del cangrejito. Creo que los procesos son diferentes, con diferentes jugadores, hay que saber llevar, hay jugadores que lo pones a jugar y como Ponchito te marca una diferencia, o hay jugadores que no, dice este va a ser un crack, pero hay que llevarlo lentamente. No tengo la razón, pero es mi perspectiva. Por ejemplo, Jorge, ¿a quién te le pegaste más en tu carrera como futbolista y por qué? De entrenadores les aprendía muchísimo y me les pegaba mucho de todos los que tuve, sobre todo Chucho, le aprendí muchísimo a Harlem, su auxiliar, es una máquina en lo táctico. Como jugadores me les pegaba mucho por ejemplo, fui muy buen compañero de Kikín Fonseca, su forma de ser, su sencillez me gustó muchísimo. Tiene ese chavo tiene un gran ángel y con todo lo que había ganado tenía una humildad impresionante. Estábamos en Atlante y pues la gente iba a ver a Kikín, Atlante, y se quedaba al entrenamiento 2 horas firmando hasta la última persona que iba a ver, siendo que había ganado muchísimo y teniendo cosas por hacer. Entonces creo que le aprendí mucho y me pegué mucho con él. Muchos compañeros he aprendido y muchos entrenadores, pero sí me quedó grabado esos momentos con él. Jorge, ya para ir concluyendo con la entrevista, ¿qué consejos les darías a todos los jugadores que están ahorita con la aspiración de llegar a ser futbolistas de primera división?
primero que amen el fútbol. Si quieres ser futbolista no te basta con quererlo. Hay que amar el fútbol, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo, hay que soñarlo, todo el tiempo estar pensando en fútbol. Cuidarse es importantísimo, el ser muy profesionales. Te repito, me han tocado unos jugadores, unos cracks de verdad, pero no llegan porque no son profesionales. Amar el fútbol, entregarse al fútbol, dormir con el fútbol, pensar en el fútbol, entrenar para el fútbol, cuidarse plenamente, pero sobre todo el amar el fútbol te va a dar el llegar, el estar ahí. Creo que ese es un simple consejo que les puedo dar. Perfecto, Jorge. Y última pregunta. Creo que todos lo sabemos, es bien sabido que uno de los principales problemas del fútbol mexicano es la parte mental, que viene desde la cultura de nuestra gente, ¿no? ¿Crees que realmente se pueda cambiar? ¿Cómo lo cambiarías tú? Sí, creo que se puede cambiar y lo cambiaré yo como Alemania para el Mundial del 2014, que fue campeón del mundo. Se prepararon, o sea, hicieron un proceso a 14 años, creo que si no mal recuerdo, si no estoy mal informado, desde el 2000 empezaron a hacer visorías, escuelas y trabajar a jugadores para ser campeones del mundo para ese mundial. Entonces, creo que sí se puede cambiar y es trabajar desde generaciones pequeñas. Es más fácil cambiarle una mentalidad a un chavo de 8 años a cambiarle una mentalidad a un jugador de 26 años. Entonces, yo lo haría así, trabajando de generaciones pequeñas y simplemente creyendo que sí se puede. Perfecto, Jorge. Por último, para cerrar, no sé si te guste leer, pero te hago una pregunta. ¿Libro favorito y frase favorita? Libro favorito, El monje que vendió su Ferrari. Y una frase, se me viene a la mente rápidamente. A pesar, el éxito es que mantengas el entusiasmo a pesar de fracaso tras fracaso. Eso me gustó mucho, la vi en una película, pero la dijo un exministro de Gran Bretaña, no recuerdo si de la Primera o Segunda Guerra Mundial. Me quedó grabado lo que es el éxito, es mantener el entusiasmo a pesar de fracaso tras fracaso. Winston Churchill. Correcto. Te quiero compartir la mía para cerrar, Jorge. A ver cómo la contestarías tú. No sé si ya la escuchaste. Todos los excesos en la vida son malos excepto uno. ¿Cuál crees que sea? Todos los excesos en la vida son malos excepto uno. El amor. Puede ser, pero a mí me gusta complementarla de la siguiente manera. Todos los excesos en la vida son malos excepto uno. Ser agradecido. Tienes razón. Y de corazón, Jorge, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista, por habernos compartido tu trayectoria, tus experiencias, tus consejos. Jorge, muchísimas gracias. Gracias, estamos al lado, Fer. Te agradezco. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado mucho la entrevista y nos vemos la próxima. Cuídense mucho.